Mirá, no voy a recibir ninguna entrevista de Pati Chapoy. No tengo nada que aclarar con alguien que miente, manipula y... 3, 2, 1. Mis amores, lo que está pasando en el mundo del espectáculo mexicano no tiene precedentes, y aquí en Retumba Polémica te voy a contar la verdad sin filtros, porque lo que se armó entre Nodal, Casu, Los Aguilar y la mismísima Pati Chapoy es una novela que ni Televisa se habría atrevido a escribir. Resulta que en medio de todo el escándalo que ya traía Nodal encima por el tema de la manutención de su hija Inti, las cosas se salieron de control cuando la periodista más conocida del país, la señora de los chismes finos, Pati Chapoy, decidió meterse al pleito con todo y usar su plataforma para destrozar públicamente a Casu, sin una sola pizca de objetividad ni respeto. Todo empezó cuando Nodal lanzó ese comunicado legal tan ridículo donde intentaba limpiar su imagen después de que Javier Seriani lo exhibiera por darle una cantidad miserable de manutención a su hija. Ese comunicado fue tan torpe que terminó hundiéndolo más. En lugar de arreglar el desastre, lo amplificó. Pero lo que vino después fue la gota que derramó el vaso, porque los Aguilar, que ya andaban más preocupados por su reputación que por la verdad, decidieron mover sus influencias. ¿Y quién mejor para salir a defenderlos que Pati Chapoy, la reina de Ventaneando, con décadas de carrera y el poder de manipular la opinión pública a su conveniencia? La señora se sentó frente a las cámaras con un aire de superioridad que daba pena ajena y lanzó una serie de ataques contra Casu tan descarados que dejaron a medio México con la boca abierta. No fue una crítica profesional, no fue un comentario periodístico, fue un linchamiento mediático puro y duro. Con tono falso de indignación moral, Chapoy se dedicó a repetir una y otra vez que Casu le debía su fama a Nodal, que sin él no sería nadie, que si hoy llena conciertos en México es solo porque fue su pareja. Y ahí, mis amores, es donde uno entiende que la señora no solo está desinformada, sino que está repitiendo un libreto que alguien le escribió. Porque todos sabemos que Casu ya era famosa en toda Latinoamérica antes de conocer a ese muchacho. Tenía millones de seguidores, sus canciones eran éxitos, su talento era evidente, y nadie le regaló nada. Pero Pati no se quedó ahí, o no, decidió ir más bajo. Empezó a insinuar que Casu era una mala madre, que estaba usando a su hija para ganar simpatía, que si realmente amara a la niña no hablaría públicamente de los problemas legales con Nodal. Imagínense la hipocresía. Una mujer que ha visto pasar tantos escándalos en su programa se atreve a juzgar a una madre que simplemente responde cuando le preguntan, sin exponer jamás a su hija, sin vender exclusivas, sin lucrar con la imagen de la pequeña. Casu jamás ha mostrado el rostro de Inti, jamás la ha usado para promocionarse, y mientras tanto los Aguilar viven vendiendo cada segundo de su vida familiar como si fuera un producto. Pero claro, en el mundo de Pati, eso sí está bien. Lo peor fue cuando en pleno programa, Chapoy se volteó a la cámara y dijo con una rabia contenida que Casu daba pena y vergüenza, que México debería darle la espalda. Imagínense el tamaño del cinismo, una periodista pidiendo un boicot nacional contra un artista que lo único que ha hecho es trabajar y criar a su hija. No hay forma de justificar algo así a menos que estés obedeciendo órdenes, y todo apunta a que eso fue exactamente lo que pasó. Porque nadie, ni con los años que tiene Pati en televisión, diría una frase tan calculada si no estuviera respaldada por una agenda. Fue clarísimo que los Aguilar y Nodal necesitaban limpiar su imagen y quisieron hacerlo destruyendo la de Casu. Y aunque lo intentaron con toda su maquinaria mediática, el tiro le salió por la culata. En cuestión de horas, las redes sociales se encendieron. Twitter, TikTok, Instagram, todos explotaron con mensajes de apoyo a Casu. Las mamás solteras, sobre todo, se sintieron profundamente ofendidas por el discurso de Chapoy. Decían que era indignante ver a una mujer usar su posición de poder para atacar a otra que solo está criando sola a su hija con dignidad. Los comentarios eran duros, directos, llenos de coraje y solidaridad. Esa señora está vendida, decían. Se nota que le pagaron los Aguilar. Qué vergüenza que una periodista se preste a eso. Los memes empezaron a aparecer como lluvia, burlándose de Pati, llamándola la vocera de los Aguilar, la defensora del patriarcado musical. Porque eso fue lo que se vio, una periodista poderosa usando su voz no para cuestionar, sino para destruir a una mujer que no se deja manipular. En medio de todo ese caos, el público mexicano dejó muy claro que no se deja engañar. La gente ya no se traga el cuento de que las figuras intocables del espectáculo son santas. La credibilidad de Chapoy se fue al suelo. Hasta en los foros de fans de Ventaneando se le fueron encima, diciéndole que perdió toda objetividad, que su tono fue cruel, misógino, innecesario.
Lo que hizo fue tan grave que hasta algunos de sus propios compañeros de programa se notaban incómodos, esquivando la mirada, como si supieran que lo que estaba diciendo no tenía pies ni cabeza. Pero lo más triste de todo es ver cómo una mujer con tanto poder en los medios usa ese poder para favorecer a los de siempre, a los que tienen dinero y apellido, y no a quienes realmente lo merecen. Mientras tanto, Kazu seguía en silencio. No respondió con corajes ni indirectas, no publicó historias ni comunicados. Simplemente se mantuvo firme, enfocada en su trabajo y en su hija. Y ese silencio, mis amores, empezó a pesar más que cualquier palabra. Porque cuando una persona es atacada con mentiras y decide no rebajarse al nivel de quien la agrede, manda un mensaje más fuerte que 1000 entrevistas. La dignidad no grita, se nota. Y ese fue el error de Patti Chapoy. Subestimó la inteligencia del público y la fortaleza de Kazu. Los fans no solo salieron a defenderla, sino que empezaron a cuestionar todo el sistema que hay detrás de este tipo de ataques mediáticos. Se preguntaban quién financia estos discursos, quién se beneficia, por qué se protege tanto a Nodal cuando su comportamiento ha sido indefendible. Y mientras más hablaban de eso, más quedaba al descubierto que lo que había hecho Chapoy no era periodismo, era propaganda. Retumba polémica no se cansa de decirlo, el público mexicano ya despertó, y los tiempos en que los medios podían manipular la narrativa se acabaron. Kazu no necesitó una conferencia de prensa ni una campaña, solo su silencio, su trabajo y el cariño genuino de la gente. Y eso, mis amores, es lo que más les duele a los poderosos, que una mujer joven, extranjera y sin apellidos rimbombantes haya logrado ganarse el corazón del público mexicano solo con su talento y su forma de ser. Lo que Patti Chapoy intentó fue un ataque calculado para destruirla, pero terminó siendo la mejor publicidad que Kazu pudo tener, porque cada palabra de odio que salió de su boca fue interpretada como prueba de que hay miedo, miedo a una mujer que no se deja controlar, miedo a un artista que no se arrodilla ante los medios comprados. Y mientras los Aguilar jugaban a la familia perfecta y Nodal se escondía detrás de comunicados, el pueblo ya había elegido su lado, y no fue el de ellos. Fue el de Kazu, la mujer que respondió con dignidad ante una tormenta mediática. Después de aquel ataque despiadado de Patti Chapoy, todos esperaban que Kazu estallara, que saliera a defenderse con la misma fuerza, que hiciera una publicación incendiaria o una entrevista exclusiva donde dijera su verdad. Los periodistas estaban atentos, los programas de espectáculos tenían los micrófonos listos y las redes sociales hervían esperando el momento. Pero la realidad fue otra, porque lo que hizo Kazu fue exactamente lo contrario a lo que todos imaginaban. No dijo una sola palabra, ni una. No subió un tuit, no posteó un mensaje con indirectas, no hizo una historia ni una declaración. Se quedó en completo silencio, y ese silencio, mis amores, fue su jugada maestra. Porque mientras todos los demás se desgastaban tratando de defender su versión, ella se dedicó a seguir trabajando y a cuidar de su hija, demostrando que la verdadera clase no necesita gritar para hacerse notar. La estrategia fue tan perfecta que dejó a Patti y a los Aguilar hablando solos. Día tras día, los medios esperaban una reacción que nunca llegó, y entre más tiempo pasaba sin respuesta, más fuerte se volvía el mensaje. No necesito defenderme, porque la verdad me respalda. Esa fue la energía que proyectó Kazu sin siquiera abrir la boca. Gente cercana a ella contó que si vio los videos donde Chapoy la destrozaba, que amigos y colegas le preguntaron si pensaba responder, y que su decisión fue firme, no darle el gusto a quienes buscaban arrastrarla al lodo. Entendió que si respondía, estaría jugando su juego, y lo que ella quería era demostrar que tiene algo que los demás no: equilibrio, madurez y dignidad. Esa decisión la convirtió en ejemplo. Los analistas de medios empezaron a decirlo: Kazu acaba de dar una lección de manejo de crisis a todo el espectáculo mexicano. Porque hay algo que los famosos todavía no entienden, mis amores. Cuando te atacan con mentiras, responder solo valida la mentira. Cuando guardas silencio, la mentira se derrumba sola. Y eso fue exactamente lo que pasó. Mientras Patti Chapoy seguía en su cruzada, Kazu siguió concentrada en su gira, preparando sus presentaciones en México con profesionalismo. No se escondió ni se victimizó, simplemente siguió su camino. En cada ciudad donde se presentó, la respuesta del público fue más cálida, más fuerte, más amorosa. Los asistentes la aplaudían, le gritaban palabras de apoyo, y más de una vez se le quebró la voz al agradecer. Se veía conmovida, pero serena, con esa calma de quien sabe que tiene la conciencia limpia. En redes, los clips de sus conciertos se hicieron virales.
Uno de ellos mostraba a Kazu hablando brevemente de su hija, diciendo que ser madre le cambió la vida y que cada día trabaja para darle lo mejor. En ese momento el público se vino abajo en aplausos, gritándole que no estaba sola, que México la quiere. Esa escena se volvió el símbolo de su victoria moral. El contraste con Nodal y los Aguilar era abismal. Mientras ellos trataban de controlar la narrativa con comunicados y entrevistas arregladas, Kazu ganaba al público con autenticidad. No había estrategias de relaciones públicas detrás, solo una mujer con el corazón en su sitio. Lo más impresionante fue cómo su silencio empezó a incomodar a quienes la atacaron. Patti Chapoy esperaba una guerra de declaraciones, un intercambio de golpes mediáticos que le diera contenido, pero Kazu no cayó. Y cuando una persona que busca escándalo no lo consigue, pierde poder. Por eso su silencio fue un golpe maestro. En cuestión de días, los titulares cambiaron. De Kazu en el ojo del huracán pasaron a El público apoya el silencio de Kazu. Los hashtags se llenaron de mensajes diciendo que su actitud era una muestra de fortaleza emocional, de inteligencia y de respeto propio. Hasta Javier Seriani, quien ha sido uno de los pocos periodistas coherentes en todo este tema, lo dijo claro: Kazu está dando una clase magistral de cómo manejar los ataques mediáticos, porque mientras los vendidos gritan, la dignidad actúa. Y tenía razón. Lo que muchos no saben es que esa serenidad no es indiferencia, es estrategia. Kazu sabe perfectamente que cada palabra que diga puede ser usada en su contra, así que elige con inteligencia cuándo hablar y cuándo callar. En esta ocasión, el silencio fue su escudo. Mientras tanto, su entorno cercano notaba que seguía siendo la misma persona sencilla de siempre, ocupada en los ensayos, cuidando de Inti, organizando sus tiempos entre el trabajo y su vida personal. No había drama, no había desesperación, solo foco. Y en un medio tan contaminado por el ego y la hipocresía, eso vale oro. Muchos empezaron a notar que mientras Patti Chapoy se hundía en críticas, Kazu se elevaba con apoyo popular. La audiencia, especialmente las mujeres de más de 40 años, comenzaron a verla como símbolo de resistencia. Se identificaban con ella porque entendían lo que significa ser juzgada injustamente, lo que significa ser madre y aguantar los golpes del sistema sin perder la sonrisa. De pronto, las redes se llenaron de historias personales, de mujeres diciendo: yo también pasé por eso, yo también fui señalada, gracias Kazu por representar nuestra fuerza. Era como si su silencio hubiera abierto una puerta para que miles de voces hablaran. Y mientras todo eso pasaba, Nodal brillaba por su ausencia. No aparecía, no decía nada coherente, y su intento de limpiar su imagen se desmoronaba. Los comentarios en sus publicaciones eran duros, recordándole que un padre se mide por sus actos, no por su fama. Incluso los fans que antes lo defendían empezaron a darle la espalda. La comparación era inevitable, una mujer criando sola a su hija con dignidad frente a un hombre escondido detrás de abogados y comunicados. No hay punto medio. Lo que nadie esperaba era lo que vendría después, porque mientras Patti Chapoy seguía intentando recuperar credibilidad y los Aguilar hacían malabares para proteger su nombre, Kazu dio otro paso que terminó de sellar su triunfo moral. Sin anunciarlo, sin cámaras, sin buscar publicidad, llevó a su hija Inti a convivir con los padres de Nodal, Cristi y Jaime González. Lo hizo sin rencor, sin drama, simplemente porque sabe que su hija merece conocer a sus abuelos. Ese gesto, mis amores, fue la prueba más grande de que la verdadera grandeza está en los actos, no en las palabras. Porque cualquiera en su lugar habría cerrado esa puerta, habría dicho no los quiero ver después de todo lo que me hicieron, pero Kazu hizo lo contrario. Puso por encima de todo el bienestar de su hija. Y eso dejó a todos boquiabiertos. La noticia se filtró y fue como una bomba en los medios, pero no porque ella la haya buscado, sino porque los testigos contaron lo que vieron, una reunión sencilla, llena de cariño, donde los abuelos cargaron a su nieta entre lágrimas, donde no hubo cámaras ni exclusivas, solo un momento humano. Ese día, mientras los demás jugaban a controlar narrativas, Kazu demostró que la verdad no necesita propaganda. Su gesto hizo más por su imagen que cualquier declaración. Cristi, la mamá de Nodal, le agradeció profundamente, le dijo que admiraba su fortaleza, que no todas las mujeres en su lugar habrían hecho lo mismo. Jaime, el padre, reconoció su error, aceptó que su hijo no estaba actuando bien, que sentía vergüenza por su comportamiento. Y todo eso, mis amores, se supo no porque Kazu lo contara, sino porque la gente que estuvo ahí no pudo evitar compartir la admiración que sintieron.
Ese momento marcó un antes y un después. Los propios padres de Nodal estaban eligiendo un bando, y no fue el de su hijo. Fue el de la dignidad. Después de aquel encuentro tan humano entre Casu y los padres de Nodal, la historia tomó un rumbo que nadie esperaba. Porque lo que hizo la familia González fue mucho más que una simple visita familiar, fue una declaración silenciosa, un mensaje que resonó más fuerte que cualquier comunicado. Al recibir a Casu y a la pequeña Inti con tanto cariño, Cristi y Jaime dejaron claro que, por encima del escándalo y del orgullo, está el amor y la verdad. Los testigos contaron que fue un momento profundamente emotivo, que Cristi no pudo contener las lágrimas al cargar a su nieta, que Jaime se quedó mirándola como si quisiera recuperar el tiempo perdido. Casu, tranquila como siempre, estuvo presente todo el tiempo, sin tensiones, sin reclamos, con la madurez de quien entiende que las heridas no se curan con venganza, sino con empatía. Esa actitud no solo conmovió a los abuelos, sino que cambió la percepción de toda la familia. Porque aunque los Aguilar hubieran querido controlar cada movimiento, ese acto de Casu les quitó el poder. Nadie puede hablar mal de una mujer que actúa con tanta nobleza. Cristi, en un momento de sinceridad, le dijo a Casu que la admiraba, que no todas las mujeres habrían tenido la generosidad de permitir ese acercamiento, que ella y Jaime reconocían que su hijo había perdido el rumbo. Incluso, según fuentes cercanas, Jaime admitió sentir vergüenza por cómo Nodal estaba manejando las cosas. Dijo que nunca lo educaron para ser un hombre que abandona a su hija ni para esconderse detrás de abogados. Y ese comentario, mis amores, retumbó por todo el espectáculo como una sentencia moral. Porque si los propios padres reconocen la falta de su hijo, ¿qué más se puede decir? Esa reunión fue la prueba definitiva de que el tiempo pone a cada quien en su lugar. Mientras los Aguilar construían una imagen perfecta frente a las cámaras, la familia Nodal estaba reconociendo sus errores en silencio, y lo hacían gracias a la dignidad de Casu. Lo más interesante fue cómo el gesto no se filtró por ella, sino por gente cercana a los González. Eso reforzó la idea de que no hubo ninguna intención mediática, solo un acto de humanidad. Pero si eso ya había sacudido las redes, lo que vino después con Amly Nodal terminó por romper el molde. Amly, la hermana menor de Cristian, siempre fue cercana a Casu. Desde el principio la trató con cariño, compartían tiempo, risas, confidencias, y cuando vino la ruptura con Nodal, ella quedó en medio de un conflicto imposible. Su hermano le pidió que cortara contacto con Casu, y los Aguilar, queriendo mantener el control, le insistieron en que no debía acercarse más a ella. Pero Amly no es una niña, es una mujer con criterio propio, y aunque trató de mantenerse al margen, el corazón no se manda. Con el paso del tiempo, viendo cómo su hermano se comportaba y cómo Casu seguía actuando con elegancia, Amly fue tomando una decisión. No iba a seguir órdenes injustas. Y así, sin pedir permiso, comenzó a acercarse otra vez. A decirlo abiertamente, sin miedo, sin esconderse. Fuentes cercanas a su entorno aseguran que Amly planeaba reunirse con Casu durante su gira en México, no para hacer un escándalo ni una reconciliación pública, sino simplemente para saludarla, para mantener viva esa amistad genuina que habían construido. Ese gesto habla de lealtad, pero también de principios. Amly, criada en una familia que valora la honestidad, entendió que su hermano cruzó una línea cuando dejó a su hija y trató de humillar a la madre. Y aunque lo ama, no puede cerrar los ojos ante lo evidente. Su actitud fue celebrada en redes, donde la gente comenzó a decir que, por fin, alguien en esa familia está haciendo lo correcto. Amly representa el otro lado de la historia, el que no se vende ni se calla. En sus redes sociales, sin mencionar nombres, comenzó a publicar frases sobre la importancia de la verdad, sobre las mujeres fuertes, sobre la familia. Y aunque nunca dijo directamente que hablaba de Casu, todos entendieron el mensaje. Era su manera de tomar postura sin necesidad de hacer ruido. Y eso, mis amores, fue suficiente para que las cosas se movieran dentro del clan Nodal. Porque mientras más gente veía el cariño entre Casu y los padres de Nodal, más evidente era que el hijo había perdido el respeto de su propia sangre. Y no es para menos. Imaginen lo que debe sentir un padre al ver que su hijo abandona a su bebé, o una madre al escuchar que su nuera es atacada injustamente por periodistas pagados. Al final, la dignidad pesa más que el apellido. Lo que está pasando dentro de la familia Nodal es una sacudida moral. Por un lado, tienes a Nodal, hundido en su ego, rodeado de asesores que le dicen lo que quiere oír, y por el otro, a sus padres y su hermana,
que están recuperando su humanidad gracias al ejemplo de una mujer que no necesitó insultar a nadie para ganar respeto. Esa es la verdadera victoria, mis amores. Porque en este medio tan podrido por los intereses y los contratos, Casu está demostrando que la decencia todavía vale. Lo más curioso es que todo esto ha dejado a los Aguilar completamente expuestos. Porque mientras intentan mostrar una imagen de familia perfecta, cada paso que dan los delata. El público no olvida que Ángela decidió meterse en una relación rota, que su romance nació de una traición, y eso no se limpia con comunicados ni con giras. La gente ve las cosas como son. Casu no destruyó nada, ella fue la víctima. Ángela fue quien se metió donde no debía, y Nodal, el que actuó como cobarde. Así de simple. Por eso, cuando se supo que Amly apoyaba a Casu, las redes estallaron otra vez. Los comentarios eran unánimes. Hasta su hermana se dio cuenta de quién es la verdadera. Amly tiene más valores que su hermano. Qué orgullo ver que la familia Nodal se quedó con Casu. Ese tipo de frases se repitieron miles de veces. La opinión pública no solo se puso del lado de Casu, sino que empezó a admirar a la familia González por tener el valor de desobedecer a los Aguilar. Porque hay que tener coraje para enfrentar a una familia tan poderosa, y aún así, ellos lo hicieron. La historia comenzó como un escándalo mediático, pero terminó convirtiéndose en una lección sobre lo que significa tener valores. Casu, con su silencio, no solo se defendió, sino que provocó un efecto dominó que cambió todo el panorama. Nodal perdió la simpatía del público, perdió el respeto de sus padres, perdió la admiración de su hermana y perdió la credibilidad ante el país entero. Todo por no saber actuar con humildad. Mientras tanto, Casu sigue su camino, enfocada en su música, en su hija, en su gira, y en demostrar que cuando una mujer actúa desde el amor y la coherencia, nadie puede destruirla. Lo más impactante es que sin buscarlo, se convirtió en símbolo de fortaleza femenina. Mujeres de todas partes, especialmente de México y Argentina, la ven como ejemplo de cómo enfrentar la injusticia sin perder la elegancia. Y eso, mis amores, vale más que cualquier exclusiva pagada. La familia Nodal lo entendió tarde, pero lo entendió. Casu no los separó, los obligó a mirarse al espejo. Y lo que vieron fue incómodo, pero necesario. Porque cuando la verdad se impone, no hay apellido que la tape. Mientras todo esto ocurría, el público mexicano ya había tomado partido. Lo que comenzó como una ola de indignación por los ataques de Pati Chapoy se convirtió en una manifestación masiva de apoyo hacia Casu. Las redes estaban inundadas de mensajes de cariño, videos, comentarios y muestras de solidaridad que llegaban de todos los rincones del país. Cada publicación, cada historia y cada concierto eran un recordatorio de que el pueblo no se deja engañar por los medios vendidos. En los conciertos, Casu recibía aplausos interminables, flores, pancartas con mensajes de amor y gratitud. Se sentía el afecto genuino, el mismo que no se puede comprar ni fingir. Y es que la gente ve la diferencia entre quien se muestra con el corazón y quien actúa por conveniencia. Mientras Casu estaba arriba del escenario entregando su alma, Ángela Aguilar y Nodal se hundían en una ola de críticas que no pudieron detener ni con sus influencias. Los videos de Ángela cantando eran recibidos con abucheos y burlas, sus presentaciones canceladas por falta de público, y cada intento de los Aguilar por recuperar simpatía parecía empeorar las cosas. Era el karma actuando sin prisa pero sin pausa. Porque no hay campaña de relaciones públicas que pueda tapar la verdad. El público no es tonto, mis amores. Sabe reconocer la autenticidad cuando la ve. Casu no tuvo que vender exclusivas ni fingir perfección. Su éxito se siente porque es real. Los fans la veían en el escenario y sabían que detrás de esa sonrisa había una mujer que había sufrido, que había sido humillada, pero que eligió levantarse con clase. Eso conmovió a todos, especialmente a las mujeres adultas, las que saben lo que cuesta mantenerse digna cuando todo se te viene encima. En internet, los comentarios eran conmovedores. Esa muchacha tiene más valor que todos los Aguilar juntos. Qué ejemplo para nuestras hijas. Eso es ser mujer, no andar llorando ante las cámaras. Cada palabra era una bofetada simbólica a quienes intentaron destruirla. Mientras tanto, Pati Chapoy enfrentaba su propio desastre. Las críticas hacia ella se multiplicaban. Cada vez más gente dejaba de ver Ventaneando. Los usuarios exigían que ofreciera disculpas públicas por haber usado su programa para atacar a una madre soltera. La reputación de una periodista que durante décadas había sido temida se estaba desmoronando en cuestión de días.
Los clips del programa eran ridiculizados en TikTok, convertidos en memes donde el público se burlaba de su doble moral. Algunos decían que Patty ya no era periodista, sino portavoz del dinero. Otros, que su tiempo había pasado. Y todo, mis amores, por atacar a la persona equivocada. Porque cuando uno se mete con alguien que no juega sucio, el universo se encarga de equilibrar la balanza. Kazu, con su silencio, había conseguido lo que ni los mejores estrategas podrían planear: darle la vuelta completa a la narrativa. Lo que al principio parecía una ofensiva en su contra, se convirtió en un homenaje a su dignidad. Los programas de espectáculos independientes empezaron a reconocerlo abiertamente. En redes, los hashtags #KazuDigna y #Silencio con clase se hicieron tendencia. Hasta periodistas serios, los que no se prestan a la manipulación, publicaban columnas reconociendo su templanza. Decían que lo que había hecho era una lección para todos los artistas, que no siempre hay que responder a los ataques, que el silencio también puede ser un grito poderoso. Incluso, Javier Seriani dedicó un segmento completo a hablar de su estrategia, diciendo que Kazu no solo había ganado la batalla mediática, sino también la moral. Y tenía toda la razón. Mientras los Aguilar seguían obsesionados con controlar su imagen, Kazu estaba ganando amor y respeto, algo que no se compra ni se fabrica. En cada presentación, la emoción se desbordaba. Hubo un concierto en el que Kazu, visiblemente emocionada, dijo unas palabras simples pero llenas de fuerza: "Gracias México, por entender el corazón de una mujer". No mencionó nombres, no lanzó indirectas, solo agradeció. Y el público respondió con una ovación que duró varios minutos. Esa imagen, mis amores, se volvió el retrato de la victoria de la dignidad sobre la manipulación. Y mientras todo eso pasaba, los Aguilar se hundían en el silencio incómodo de los derrotados. Ni Pepe ni Ángela podían contener el rechazo del público. Los intentos de justificar sus actos sonaban forzados, vacíos. La prensa ya no los trataba con el mismo respeto. Lo que antes era idolatría ahora era duda. La gente se preguntaba si valía la pena seguir admirando a una familia que usa su poder para silenciar a los demás. Y Nodal, en medio de todo, se quedó solo. Sus redes se llenaron de críticas. Los comentarios lo señalaban como un hombre cobarde, incapaz de asumir responsabilidades. Su imagen pública se desplomó. Y no por culpa de Kazu, sino por sus propios actos. Porque en esta historia no hay villanos inventados. Hay hechos, y los hechos hablan solos. El contraste era tan evidente que hasta los medios extranjeros lo notaron. Revistas y portales internacionales comenzaron a publicar artículos sobre cómo una artista argentina estaba conquistando México no solo con su música, sino con su comportamiento. Titulares como "La mujer que derrotó al silencio mediático" o "La trampa de la dignidad que cayó sobre los poderosos" aparecían por todos lados. Retumba Polémica lo advirtió desde el inicio: el público mexicano premia la autenticidad y castiga la falsedad. Lo que estamos viendo es una revolución silenciosa, una donde el respeto no se impone, se gana. Y eso, mis amores, es lo que Kazu está haciendo. Mientras Patti Chapoy sigue aferrada a un micrófono y a su soberbia, el mundo entero ya la ve como lo que realmente es: una mujer que se vendió por un poco de poder. Su legado de periodista respetada se desmoronó en una semana. Lo que costó décadas construir, se perdió por una decisión mal tomada. Porque cuando usas tu plataforma para atacar sin fundamento, pierdes la credibilidad. Y sin credibilidad, no hay carrera. Kazu, por otro lado, no solo salió ilesa, salió más fuerte que nunca. Su nombre hoy se asocia con fortaleza, con clase, con autenticidad. Las madres solteras la tienen como ejemplo, las fans la admiran más, y hasta quienes no la conocían comenzaron a seguirla. Su música se disparó en reproducciones, sus boletos se agotaron, y los videos de sus conciertos acumulan millones de vistas. Es el tipo de justicia poética que no se planea, pero que llega cuando el universo pone las cosas en su lugar. Porque mientras los Aguilar y Patti Chapoy usaban su dinero para manipular, Kazu solo usó su silencio, y con eso les ganó a todos. Lo que queda claro, mis amores, es que no se puede comprar dignidad. Los Aguilar pueden tener poder, contactos, exclusivas y revistas, pero no tienen lo que Kazu tiene de manera natural: decencia, humildad y corazón. Nodal podrá tener fama, pero perdió lo más importante: el respeto. Y cuando hasta tu propia familia elige apoyar a la mujer a la que lastimaste, significa que tocaste fondo.
Esa es la lección que deja esta historia. Que el dinero y el apellido no valen nada cuando te olvidas de los valores. Kazu no necesitó destruir a nadie para brillar. Solo tuvo que mantenerse fiel a sí misma, cuidar a su hija y seguir su camino. Y lo más hermoso de todo es que el público lo entendió, lo vio y lo celebró. Y así, mis amores, llegamos al desenlace de esta historia que quedará grabada como una de las lecciones más poderosas que el espectáculo mexicano nos ha dado en los últimos años. Lo que empezó como un intento de manipulación mediática, terminó convirtiéndose en una cátedra de dignidad y de clase. Porque mientras algunos creyeron que podían aplastar la imagen de una mujer con mentiras, ella decidió no rebajarse y demostrar que la verdadera fuerza no está en el escándalo, sino en la serenidad. Kazu se convirtió en el ejemplo de cómo se responde a la injusticia sin perder la calma, de cómo se enfrenta la maldad con elegancia y de cómo el silencio puede ser la respuesta más contundente cuando los demás solo tienen ruido. En Retumba Polémica lo dijimos desde el principio, no se puede engañar a la gente todo el tiempo. El público mexicano tiene olfato, sabe distinguir entre lo genuino y lo fabricado. Y aquí lo volvió a demostrar. Porque aunque Pati Chapoy usó su programa para intentar enterrar la reputación de Kazu, lo único que consiguió fue enterrar la suya. Su discurso de indignación moral se volvió una caricatura de sí misma. La gente ya no le cree, no le teme, y eso, mis amores, es el final más simbólico que podía tener. Ver a una figura tan poderosa caer por su propia soberbia es el recordatorio perfecto de que ningún nombre, por grande que sea, está por encima de la verdad. Y si algo quedó claro es que el dinero y las conexiones no alcanzan para fabricar respeto. Los Aguilar podrán comprar exclusivas, producir documentales y aparecer en cada portada, pero lo que no pueden comprar es la autenticidad del cariño del público. Porque ese cariño no se negocia, se gana con actos, no con poses. Y si comparamos los actos, no hay punto de discusión. Kazu cuidando de su hija, trabajando, sin escándalos, frente a un Nodal ausente, escondido y temeroso de enfrentar la realidad. Kazu abriendo las puertas a los abuelos de su hija con amor, mientras los Aguilar cerraban filas con soberbia y rencor. Kazu levantando su carrera con esfuerzo propio, mientras los demás se sostenían con el apellido. Esa diferencia, mis amores, es lo que el pueblo ve, lo que el público entiende sin necesidad de que se lo expliquen. Por eso la victoria de Kazu no es solo suya, es la victoria de todas las mujeres que han sido juzgadas injustamente, de las madres que cargan solas con la responsabilidad, de las que han sido señaladas por hacer lo correcto, de las que han sido calladas por los poderosos. Cada palabra de apoyo, cada aplauso, cada lágrima de emoción en sus conciertos, es la voz colectiva de miles de mujeres diciendo: ya basta de que nos silencien, ya basta de que nos ataquen por tener dignidad. Lo que Kazu hizo no fue solo guardar silencio, fue darle significado al silencio. Porque hay silencios que son rendición, pero el suyo fue resistencia. Cada día que pasaba sin que respondiera a las provocaciones era un mensaje claro: no te voy a dar el poder de hacerme perder la calma. Y eso, mis amores, es algo que pocas personas logran. Los que viven del escándalo no saben cómo enfrentarse a alguien que no entra en su juego. Por eso Pati Chapoy se quedó sin discurso, por eso los Aguilar se quedaron sin estrategia, y por eso Nodal se quedó sin defensa. La inteligencia emocional de Kazu los desarmó a todos. Es curioso, porque en el fondo, todo lo que intentaron usar en su contra terminó siendo su mayor fortaleza. La acusaron de usar a su hija, y lo que hizo fue mostrar cómo una madre verdadera protege a su bebé con discreción. Dijeron que su carrera dependía de Nodal, y lo que demostró fue que su talento no necesita de nadie para brillar. La señalaron de causar la caída de Ángela Aguilar, y lo que quedó en evidencia fue que cada quien es responsable de sus decisiones. Kazu no tuvo que acusar a nadie, la verdad se encargó de hablar por ella. Su silencio fue tan poderoso que incluso los medios que al principio la atacaron tuvieron que retractarse. Los programas comenzaron a suavizar su tono, a reconocer que se habían pasado, a justificar a Pati Chapoy diciendo que fue malinterpretada. Pero el daño ya estaba hecho. La credibilidad no se recupera con disculpas forzadas. En cambio, Kazu seguía firme, creciendo, triunfando sin necesidad de mencionar a nadie. La ironía de todo esto es que quienes intentaron destruirla terminaron dándole más visibilidad, porque el público, lejos de alejarse, quiso conocerla más, escuchar su música, entender quién era la mujer detrás del silencio. Y ahí, mis amores, es donde se dio el golpe final.
Porque la gente descubrió que detrás del personaje mediático había una artista de verdad, con letras profundas, con talento genuino, con historia. Cada canción suya empezó a escucharse con otros oídos, como si el público entendiera por fin todo lo que había detrás de esas palabras. La empatía se transformó en admiración. Y eso es algo que no se fabrica, eso nace. Mientras tanto, la familia Nodal se reacomodaba. Christy y Jaime, más unidos que nunca a su nieta, empezaron a ser vistos con otros ojos. El público los respetó por tener el valor de priorizar el amor sobre el escándalo. Amly, con su gesto de acercamiento, se convirtió en símbolo de coherencia familiar. Y Nodal, lamentablemente, quedó como el ejemplo de lo que no se debe hacer. No hay excusas que valgan cuando pierdes el respeto de tu propia sangre. Por eso decimos en Retumba Polémica que esta historia trasciende el chisme, porque más allá del espectáculo, lo que vimos fue un espejo social. Vimos cómo los medios pueden manipular, pero también cómo el pueblo puede responder. Vimos cómo el dinero puede comprar micrófonos, pero no corazones. Vimos cómo la fama puede abrir puertas, pero no limpiar conciencias. Y sobre todo, vimos cómo una mujer puede enfrentar todo eso sin gritar, sin rebajarse, sin perder la gracia. Casu no necesitó ni venganza pública, solo necesitó tiempo, y el tiempo le dio la razón. Hoy, cada vez que se sube a un escenario, lleva consigo el peso de esa victoria silenciosa. No la de los números ni la de los titulares, sino la que se siente en el alma. Porque ganar con dignidad vale más que ganar con poder. Los Aguilar podrán seguir posando para las cámaras, Patti Chapoy podrá seguir conduciendo su programa con el mismo guión de siempre, y Nodal podrá seguir fingiendo normalidad, pero el daño está hecho. La gente ya los ve con otros ojos. Ya nadie compra el cuento del amor perfecto ni de la familia ejemplar. Porque todos saben que, detrás de las luces y los aplausos, hay mentiras que ya no se pueden ocultar. En cambio, Casu brilla con luz propia. Y no porque los demás la hayan señalado, sino porque resistió sin perder la humanidad. Esa, mis amores, es la diferencia entre tener fama y tener respeto. Al final del día, lo que queda no es quien tuvo más portadas ni quien vendió más boletos, sino quien pudo mirar al espejo sin vergüenza. Y en esta historia, la única que puede hacerlo con la cabeza en alto es Casu. Que sirva esta historia como lección para todos los que creen que el poder les da derecho a humillar. La gente no olvida. La gente observa, analiza y pone a cada quien en su sitio. Y aunque algunos crean que puede manipular al público con discursos y exclusivas, siempre llega el momento en que la verdad retumba. Porque cuando algo es genuino, retumba en el alma. Y así como aquí, en Retumba Polémica, lo hemos contado paso a paso, lo seguiremos diciendo sin miedo. La dignidad no se vende, la clase no se finge y el silencio, cuando viene del corazón, es el sonido más fuerte que existe.